En esta oportunidad vamos a escuchar a Ricardo Belmont, quien ha analizado el diario El Comercio, donde mencionó en el caso, ha hecho un análisis sobre el caso del presidente Pedro Castillo. La verdad que Pedro Castillo ha perdido mucha credibilidad. Le digo esto porque cuando él habla para la derecha, habla con los empresarios, aquí en este caso se refiere a una reunión, a una concentración, a una asamblea que hubo en el CADE, Castillo habló cosas que quieren escuchar los empresarios. Pero cuando Castillo sale a los pueblos, Castillo habla otra cosa. Habla lo que quiere escuchar el pueblo. Entonces, Castillo tiene doble discurso, ¿no? Un discurso cuando se reúne con la prensa, cuando se reúne con los empresarios, y tiene otro discurso muy diferente cuando se reúne con el pueblo. Entonces, la pregunta es, y que hace el diario El Comercio, ¿con cuál de los dos maestros, a cuál de los dos maestros se le debe tomar la palabra? Por fin, ¿qué es lo que va a hacer Castillo? ¿Lo que dice en Cádiz o lo que le dice cuando se reúne con el pueblo? Eso, la verdad que ya todo el mundo se ha dado cuenta de eso, que Castillo tiene un doble discurso. Tiene un discurso para cada ocasión. Al final no hace ninguno ni el otro. Entonces, por ello, que hoy Ricardo Belmont hace un análisis sobre este caso, la verdad que hay una incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre, no se sabe a dónde nos lleva este gobierno. Castillo dice muchas cosas, pero en lo práctico nada se hace. Ya ha pasado más de 3 meses y Castillo sigue saliendo a los pueblos a prometer como que si estuviera en campaña. Hay que hacerle recordar a Castillo que ya es presidente, que se tiene que poner a trabajar. No puede ir con promesas y promesas. Pedro Castillo, ponte a trabajar. Se han pasado los meses y hasta el día de hoy estás en nada, estás defraudando a la población. Entonces es la misma incapacidad del gobierno que hoy le da pie a que los medios de comunicación le estén criticando. Ojalá realmente el presidente pueda escucharnos y pueda hacerse un análisis y ponerse a trabajar, porque la verdad que el pueblo hoy reclama trabajo, reclama obras que hasta el día de hoy no existen. Vamos a escuchar pasajes del análisis que realiza sobre este caso a Ricardo Belmont. Lo escribió, acá está el nombre, Carlos Miró Quesada Laos, uno de los directores del Comercio, año 1945, editorial MC Editores S.A., distribuido en Buenos Aires. Esto le escribió Carlos Miró Quesada Laos del diario El Comercio cuando mi madre estaba por parirme, hace 76 años atrás, ¿ok? Y vengo, qué bestia, no había nacido y ahora ya tengo el año en que ya cumplí 76 años. El Comercio de hoy. Eso lo decía Carlos Miró Quesada Laos, que yo suscribo totalmente, pero lo que dice el periódico de hoy, del Comercio, lo voy a analizar con ustedes para ver si lo que decía el fundador tiene que ver algo con lo que el periódico piensa ahora. Entonces vamos a analizar el editorial del diario El Comercio del día de hoy. Antes de empezar con El Comercio, aquí tengo un libro que se llama Ciencia contra los monopolios, de cómo se terminaron los monopolios y cómo los monopolios se defienden para nunca dejar de ser monopolios. Hago esta introducción como si estuviera dando una cátedra en una universidad de la vida,
porque en ninguna universidad te van a decir lo que yo te digo, porque los catedráticos universitarios de hoy son todos muchachos que se preparan para escribir en los periódicos y para tener un título de la universidad y de ahí ser escritores de la historia del Perú que no conocen, pero que se la cuentan en la universidad y ellos repiten lo que le dijeron en la universidad sus profesores, que obviamente venían de las canteras, vamos a decir, de otras canteras que tampoco conocían. O sea, en el desconocimiento está la mayor parte de la gente. ¿Dónde aprendes? Aprendes en la vida, aprendes en la calle, aprendes con los golpes, aprendes analizando la historia contemporánea, más que la historia que te contaron, la historia que viviste. Yo te cuento la historia que viví. Leí a Carlos Miró Quesada Laos, tú lo acabas de conocer, porque es como si estuviera vivo. Mi padre me decía que leer era conversar con los ojos, o sea que acabo de conversar con Carlos Miró Quesada Laos y ahora voy a conversar con el director del Comercio, cuyo nombre es Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada. Supongo que es un chico que no debe tener más de 40 años y que no ha visto nada, pues, ni conoce quién fue el señor Carlos Miró Quesada Laos. El titular del Comercio de hoy se llama Palabra de Maestro. Y lo voy a analizar como he analizado el libro de Carlos Miró Quesada Laos. No estoy haciendo ninguna apología a nada, ni ninguna discriminación a lo que se dijo, ni inventando nada. Estoy basándome en documentos. Palabra de maestro. Decir que los políticos tienden a acomodar sus discursos dependiendo del auditorio que tienen al frente no es algo novedoso. De acuerdo estoy con el diario El Comercio. Dos ejemplos recientes en el Perú son las intervenciones que las ex candidatas presidenciales Keiko Fujimori y Verónica Mendoza protagonizaron en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, hace un tiempo atrás. Hasta ahí está bien todo. Así, mientras que la primera sorprendió, la primera es Keiko, a propios y extraños al hilvanar en su alocución un reconocimiento al trabajo de la CBR, googleen por favor, CBR, una crítica al gobierno de su padre y un endose a la unión civil, paréntesis, solo para volver sobre sus pasos poco después, cierro paréntesis. La segunda, Verónica Mendoza, por su parte afirmó que el mismo foro que, comillas, siempre hemos sido absolutamente claros en deslindar con todo debilitamiento de la institucionalidad democrática, cierro comillas, en Venezuela, algo que en ese momento no solo era groseramente falso, empieza El Comercio, sino que no pareció moverle en lo más mínimo cuando decidió arropar a algunos extraviados adeptos del chavismo bajo su candidatura en su última aventura electoral. Para ser honestos, dice El Comercio, pues la coherencia y la claridad no son características de los políticos, coinciden con el tatarabuelo. Sin embargo, si bien estas veleidades en aspirantes presidenciales pueden servir para remarcar lo feble de sus convicciones, ¿ok? Googleen la palabra feble, de sus convicciones y el oportunismo de sus mensajes, sí se convierte en un grave problema cuando el protagonista no es otro que quien ostenta la jefatura del Estado y en ese sentido
a sus declaraciones, pueden seguirle acciones concretas que impacten a la ciudadanía. Estoy leyéndoles El Comercio gratis, ¿eh? Lo leen tan pocos ahora que yo le estoy dando más lectoría porque vale la pena, ya que es el buque insignia de estos muchachos que escriben hoy día en El Comercio, que no pasan pues de 40 años, 35, vienen de la universidad y son realmente increíbles cómo analizan la política. Y son editorialistas además, ¿eh? Pero miren lo que dice este periódico. Lo anterior viene a cuento a raíz de la exposición del presidente Castillo esta semana durante CADE Ejecutivos. El CADE es una reunión de ejecutivos que lo organiza IPAE, y soy experto en cuestiones del CADE porque yo fui miembro del directorio de IPAE que organizó el CADE en plena dictadura militar de Morales Bermúdez. Yo era entonces director, el más joven director de IPAE que organizó el CADE de los años 88-89. O sea que conozco el CADE por dentro, por fuera, por el costado y a la hora del café, en la mañana y a la hora de la fiesta también. Todo el CADE lo conozco. Pedro Castillo tuvo un mensaje en CADE y dice así: en su mensaje el mandatario volvió a parecerse más al que vimos en su gira internacional por Estados Unidos y México y menos al que compareció hace apenas algunas semanas ante un grupo de simpatizantes en Bagua y Ayacucho. O sea, Castillo le habló al CADE y después, frente a su pueblo, le habló al pueblo. Entonces, ¿cuál es el problema de Castillo, del señor presidente o profesor Castillo? El problema es que él tiene que hablar lo que quiere escuchar la gente en los escenarios donde él sabe que va a ser aceptado. Entonces tiene que dar el discurso de acuerdo al gusto del cliente. Eso funciona en marketing. En el marketing te dicen, tú habla donde estás lo que la gente quiere escuchar. Ese es un principio de marketing fundamental. Entonces sus asesores de marketing le dijeron eso y él lo hizo. Pero acá viene nuevamente el editorialista del Comercio y dice: hoy vuelvo a ratificar, los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. En el país existen y existirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras, por eso hago un llamado a los buenos empresarios. Me gustó esa frase, buenos empresarios, que estoy seguro que son la mayoría, a que sigan apostando por el país y que inviertan sin temores, afirmó el presidente en el evento empresarial. Eso me consta porque siempre lo ha dicho. Los buenos empresarios son muy distintos a los empresarios corruptos, pues. ¿Cómo puedes comparar a un empresario de Gamarra o a un empresario como Isaac Lindley o Johnny Lindley, que los conocí, o empresarios como los Añaños, que levantaron una empresa de la nada, o como tantos empresarios que he conocido, de los cuales me he sentido orgulloso y les he preguntado cómo lo hiciste? Y me contestaron: trabajando como una mula, arriesgando mi capital, nunca dormí, me salieron úlceras y luché por mi empresa. Eso va para el mediano, pequeño y mediano empresario. O sea, a eso se refiere Castillo. Pero no se refiere Castillo al empresario que mama del Estado a través de presiones chantajistas que ejercen los medios recostándose en la libertad de expresión cuando lo que están haciendo es libertad de empresa para generar más empresas con su medio de comunicación. Hay que poner los puntos sobre las íes para no desmerecer a lo que dijo este gran patriota
Miro Quesada Laos, allá en los años 40, 50, cuando escribía muchísimos libros al servicio del país. No sé si sigo, paro ahí o sigo. Ustedes me piden que siga, yo sigo, porque después editan, arman esto ustedes y me ayudan. Porque acá hay mucho pan que rebanar hoy día. Este es el comienzo del sábado 20 de noviembre. Pero acá quisiera darle vuelta a la media y revisar todo el periódico, porque después de todo lo que ha dicho el editorial del Comercio, que termina siempre criticando al presidente en términos de que no sabe definirse, termina diciendo: de más está decir que con este tipo de mudanzas en su discurso, lo único que hace el mandatario es alimentar la incertidumbre respecto de su gobierno y dispersar aún más el recelo entre la ciudadanía, que a más de 3 meses de iniciado el mandato todavía no tiene claro a cuál de los dos maestros debe tomarle la palabra. En eso estoy de acuerdo. Pero ustedes no han dicho por qué el maestro está así. El maestro está así porque ustedes le patean el tablero todos los días. Ustedes. El Comercio, Perú 21, el Trome, la República menos, Canal 4, Canal 9, Canal 2, Canal N, y los periodistas que vienen de la dictadura y que ahora están practicando la democracia. O sea, estos periodistas que están ahora al frente de los medios, todos trabajaron con la dictadura y con los gobiernos anteriores. Hay que tener en cuenta eso, porque si no, pierdes el foco. ¿Qué significa perder el foco? Que al no identificar quiénes son los principales periodistas que manejan a estos periodistas que recién empiezan, son los periodistas que se hicieron y crecieron durante el fujimorismo, durante el toledismo, durante el segundo gobierno de Alan García, durante el gobierno de Paniagua, que los pasaron raspando y que después se subieron al carro de Kuczynski, Sagasti y Ollantumala. ¿Por qué he mencionado a Ollantumala al final? Porque hoy día he hecho noticia Ollantumala en el diario El Comercio. Hoy día voy a hacer una disección del diario El Comercio, una especie de labor que hacen los médicos en la morgue. Los médicos en la morgue te sacan, para determinar la muerte de la persona, agarran cada órgano y lo analizan para ver si fue envenenado, ahorcado, ¿no? Murió por muerte natural, por un infarto, o lo envenenaron, y de ahí sacan conclusiones: quién lo envenenó, la esposa, la tía. Bueno, muy bien. Entonces ahora vámonos a una frase del Papa. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Papa acá? Mucho tiene que ver el Papa, porque estamos en un mundo católico o cristiano. El Papa dijo que la línea de la universidad debe ser la búsqueda de la verdad. Esto lo dijo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ok? La verdad. O sea, aquí le hemos metido una patada en los testes al Papa, porque en verdad lo único que hacemos es la búsqueda de la mentira, no la verdad. Y el Papa debe estar muy adolorido, porque después de que le dan la mano, lo besuquean, lo felicitan, ¿no? Lo que no se practica aquí es la verdad, y vamos a analizarla un ratito. Ustedes saquen su línea. Yo leo el periódico y ustedes lo interpretan
y googlean, porque no solamente han traicionado al pueblo, han traicionado al tatarabuelo, han traicionado a los lectores, siguen engañando al país, y las únicas noticias que tú puedes leer en este periódico son noticias que vale la pena estudiarlas y analizarlas. Vamos a las noticias políticas. Acá está, la de Ollanta Humala. Ordenan iniciar juicio oral contra Humala y Heredia. Se los acusa de lavado de activos en el financiamiento de campañas electorales. El juez Richard Concepción Carguancho ordenó el inicio de la etapa de juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos a raíz del presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral 2006-2011. Para hacerte la corta, le darían 20 años a Ollanta y a Nadine 26 años y 6 meses de cárcel. ¿Ustedes creen que eso va a pasar en el Perú? Hacemos una apuesta. Se trata del primer caso que el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato defenderá en juicio. También están incorporados la madre y el hermano de la ex primera dama Antonia Larcón e Ilián Heredia, respectivamente, así como su amiga Rocío Calderón Binatea. También Martín Belaúnde Locio, amigo de los Humala Heredia, y el asesor del exmandatario, y otra nómina más de personajes menores. Esto se verá para ver si se programa juicio